Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos vean. Esto es Godzilla en el Mapocho, el episodio número 16 de esta saga de programas extraños y raros que hemos hecho con Johnny Chats, con Alex Daniel Barril, quien les habla, y con Gonzalo López habitualmente, que hoy no nos acompaña. Gonzalo ha tenido que pasar a la clandestinidad, producto de algunas amenazas que ha recibido en relación a sus denuncias sobre la base china en Magallanes, de un par de episodios atrás. Para quienes no se acuerdan de lo que estoy hablando, es cosa que visiten el programa. Eh, Es triste, y ¿verdad? bueno, está escondido en alguna parte, sí, y le queremos decir que no cuente con nosotros, que el rescate es demasiado oneroso para nuestros bolsillos. Exacto. Eh, Es sí, triste, pero lo hablamos a nivel de producción y hicimos un duelo entre todos y la vida continúa. sí. Ujú. Así es, no hay nada más que hacer. Vamos a tener más cuidado en la selección de personal para la próxima nominación. Esperamos volver a contar con él, pero Pero uno nunca sabe, tiene que ¿no? Esto arreglar nos su puede haber pasado a situación, cualquiera de nosotros. tiene que arreglar su situación judicial Sí, primero. claramente, absolutamente. Así que fuerza, Gonzalo, y aguante, cuidado con los chinacos. Ujú. Y vamos a conversar hoy día, ya poniéndonos un poquito más serio, del documental que propuso Johnny para este episodio. El documental se llama El arte de matar, el acto de matar, perdón, el acto de matar. Es un documental sobre la Indonesia actual con algunas, eh, bueno, y vinculaciones directas a lo que fue la época del 65 al 70 en Indonesia, y dirigida por un norteamericano. Y bueno, Johnny nos va a dar más detalles del porqué de este documental y cuál es el tema que nos va a invitar a conversar hoy día. Así que la palabra es tuya, querido. Ok. Bueno, propuse este documental que básicamente es un documental del año 2012, o sea, ya tiene unos años, aunque para nosotros algo del 2012 es como de ayer, porque estamos viejitos ya. Eh, y trata, es un documental, como decía Barril, es muy interesante porque Joshua Oppenheimer, que es el director, él estaba viviendo en Indonesia haciendo algunos trabajos como documentalista en Indonesia y se encontró con que su vecino había participado había participado como verdugo, como parte de lo- del aparato represor, digamos, de la Indonesia, que para que se sepa el año 64 o 65 es un periodo bastante acotado, un par de años, en Indonesia, que era gobernada era por Sukarno en esa época, que era como el padre de la patria. Este presidente tenía un contacto ambiguo, ni siquiera estaba alineado, digamos, estamos hablando de la Guerra Fría, hizo algunos viajes a la Unión Soviética, Yugoslavia y toda la cuestión, y empezó a tener tratos con el Partido Comunista Indonesio, que era muy fuerte, era uno de los más grandes del mundo en esa época. Indonesia es uno de los países más poblados del mundo. Bueno, y en el contexto de la Guerra Fría apareció un general que se llama Suharto, parece esto Meloni Melame, Sukarno Suharto, pero así en la historia se parecen mucho los nombres, y este general Suharto, apoyado por Estados Unidos, por Inglaterra, por el mundo occidental en plena Guerra Fría, apoyó un golpe de Estado, y en ese golpe de Estado fue una de las masacres más grandes de la historia. Así es. Se calcula 1 millón de muertos nomás en el transcurso de un año, pero esas cifras nunca son muy comprobables. Se estima que es muchísimo más. Bueno, y este personaje se encuentra con un grupo, digamos, entre gángster, paramilitar y todo el cuento, y empiezan a hablar sobre el tema y le empieza a contar que hoy hagamos un documental sobre esto, y se empieza a dar cuenta que tirándoles la cuerda a estos tipos, como que ellos van a participar como actores del documental. Y empiezan a contar toda la historia, digamos, hay un personaje que es Anwar Congo, que, que es como el principal, digamos, el personaje más seguido por el director, en que empieza a contar las torturas, cómo torturaba y todo el tema. Y además
ellos, la cuestión va creciendo y hay toda una actuación, o sea, para ellos se estaba haciendo una película y el director le empieza a dar agüita con el tema y hay maquillaje y se visten con disfraces y con sueños y como que estuvieran haciendo una película de Hollywood y se empiezan a entusiasmar y empiezan a participar los amigos de Anwar Congo, además autoridades de la Indonesia actual, autoridades regionales, ellos están en Sumatra del Norte, digamos, que es una de las regiones, un país muy grande, una de las islas, digamos, se empiezan a ver autoridades, no sé, como gobernadores, como incluso unas autoridades más altas, y se ve, digamos, todos se empiezan a entusiasmar con este cuento, van a ser, ¿cómo se llama? Van a actuar en plena selva, mostrando cómo habían reprimido a un pueblo entero que lo hicieron desaparecer, y todo esto, pero en un contexto como festivo, o sea, estamos haciendo una película, nos vamos a hacer estrellas, no vamos a hacer, por ahí dicen no vamos a hacer Hollywood, ni Paramount, ni ninguna, pero vamos a ser muy vistos y nos van a reconocer. Y de hecho se empieza a ver como la estructura de esta película que nunca se hizo, porque finalmente lo que se hizo es el documental, en que es como una redención, es como mostrar cómo estos verdugos, digamos, habían salvado a Indonesia y cómo incluso eh, las mismas víctimas le van a agradecer a ellos mismos y eran verdaderos héroes y héroes además de ellos, los personajes que se muestran no son ni militares ni son paramilitares, sino que son ¿cómo lo dirías tú, Barril? Son como gángsters, son como pequeños delincuentes de baja Ellos monta, se ¿cachai? definen, Mafiosos se definen, ¿cierto? sí, ellos se definen como gángsters, como mafiosos, de hecho reivindican la palabra gángster en varias ocasiones, no solo ellos, sino que, bueno, ahí podemos entrar en más detalles Ujú. respecto a lo que a mí me llamó la atención, y lo traducen como hombres libres, ¿no? Cada rato Claro, hacen alusión a esa analogía de gángster con hombre libre. Pero claro, son exactamente, mafiosos. exactamente. Y todos estos personajes se sienten, siguen este juego y es muy interesante, realmente es muy interesante y muy provocativo lo que ocurre ahí. Se ve personajes psicópatas directamente que participaron en estas matanzas sin ningún remordimiento. Se ven a otros que por primera vez el hecho de filmar la película, el de filmar esta película que como ya he dicho, va a ser terminar siendo ficticia, pero el revivir el hecho y a veces en la actuación se ponían como víctimas, empiezan a sentir cosas, empiezan a darse cuenta que empiezan a tomar conciencia de lo que hacen y empiezan a tener efectos físicos incluso de lo que hacen, porque en toda esta cuestión, y bueno, después nos vamos a meter en este tema, y lo comenta el director, de hecho, el director es muy interesante, Barril, porque acabo de leer un artículo sobre el tema y cuando se hace, cuando él participa en uno de los festivales que ganó esta película, participó incluso como mejor documental en Hollywood y todo el cuento, les dice, por favor, cuando vengan escenas cómicas, ríanse con libertad. Porque como estamos hablando de una película que recrea un hecho trágico, terrible, una masacre, un genocidio, claro, uno queda como impactado con el tema, pero hay muchas escenas ridículas. Le dice, espectador, tómelo como lo que es, vea y actúe como no se guarde con este cuento. Y ese mismo razonamiento lo plantea mi vecino, plantea el director, era un tipo común y corriente, o sea, si tú lo ves, tipo simpático, común y corriente, que tenía su familia, que es mucho de lo que se habla también de los torturadores en los diferentes contextos, los torturadores y los asesinos, que hablan mucho de la condición humana, o sea, cómo se comporta el ser humano cuando las condiciones determinadas te impulsan y te involucras en una situación así, en teoría, no quiero poner, y es parte de la discusión, todos podemos terminar siendo chacales. Pero también hay psicópatas derechamente que no tienen ningún remordimiento, que participan en la cuestión como por gusto y se ven ahí también. Y se ve el poder que tienen estos tipos al día de hoy. Hay una escena muy increíble en que uno de los personajes va a un centro comercial donde hay unos chinos y los extorsiona en cámara sin ninguna vergüenza, digamos. Los tipos son
bien despreciable. Como digo, hay otros que parecen personas normales, eh, pero es un tema increíble y hubo mucha discusión sobre este documental, si era ético o no poner a estos personajes contra su voluntad, generando estos dobleces que tiene la película en que tú te puedes reír de lo ridículo. Aparecen algunos de estos torturadores tan involucrados en haciendo una película de ficción, digamos, una recreación, que aparecen disfrazados de mujer y en cuestiones bastante grotescas, bastante ridículas. Son personajes, muchos ramplones, simplones. Eh, no, absolutamente, bueno, eh, yo lo encontré increíble. O sea, como experiencia documental, como experiencia fílmica, lo encontré increíble. Eh, para mi gusto, de 1 a 10, como calificamos esto, le pongo un 10. Y te paso la pelota, Barril, para conocer qué opináis tú. Y avísanos cuando lleguemos Buenísimo. como a la mitad para que vayamos al tema que deriva de la película, ¿no? Estamos casi en la mitad, Ah, ya, porque hablaste como loro, pucha. pero bueno, estoy acostumbrado yo. Discúlpame. No, estamos casi en la mitad, pero tenemos tiempo, tranquilo. Ya. Sí, yo solo complementar lo que dices, porque haces una descripción súper clara del documental. Yo hoy día me llamo IPK 65, que es el grupo de abogados y de organismos de derechos humanos que surge a partir de la matanza que tú describes del año 65 y que persigue a estos criminales desde esa época hasta la fecha, sin mucho éxito en términos de condena, porque es parte de lo que creo que vamos a conversar después, porque está instaurado un anticomunismo, pero de una manera brutal y feroz en Indonesia hasta el día de hoy. De hecho, el Partido Comunista sigue siendo proscrito y no es Así. ilegal hasta el día de hoy en Indonesia. Así es. Y este grupo persiguió a Anwar Congo, que es el protagonista que tú referías, sin éxito para poder condenarlo por los tribunales internacionales de derechos humanos. Y el personaje en cuestión muere el año pasado recién, leía que murió Anwar Mira, Congo, el 2019, a lo Pinochet, po, sin ningún, absolutamente impune, ¿no? Sin ningún juicio en su contra, ni la posibilidad de pagar por los crímenes que hizo ni él ni el resto de sus grupos. Y uno en particular, que es el grupo político que sostiene un poco la película también, ¿no? Que es este grupo paramilitar que no recuerdo su nombre ahora, eh, que funciona como un poder de facto, más allá de las autoridades electas o políticas del tema, como tú describías. O sea, sí, yo comparto tu sensación. Para mí, la película desde el punto de vista fílmico, yo coincido con tu nota. Yo le pongo un 10 igual, creo que es una obra muy redonda, muy rotunda. Es muy difícil de ver, para mí fue muy difícil de ver, el entregarse al tono y a la propuesta que hace el director, que es de lo que conversábamos algunas veces en los capítulos anteriores, ¿no? Esta apuesta de encender la cámara nomás, ¿no? De poner el micrófono y que cada uno haga sus juicios y sus afirmaciones. Muy compleja, muy difícil. Eh, yo no me reí, por ejemplo, estuve todo el rato con una sensación de guata muy, muy descompuesto, ¿no? Y tratando de aguantar para poder saber qué pasaba. Hay escenas donde recrean las muertes que hacían, yo creo que aquí los spoilers un poco quedan como anecdóticos porque la película en sí es un tobogán. hay Entonces que hay muchas verla. cosas que vamos a dejar fuera en esta conversación, exactamente. Y Oye, vamos a, Barril, y vamos. una Dime, sola dime. cosa, que para verla hay que verla en YouTube. Está abierta, está en Sí, español y todo eso el es tema, hay que verla en YouTube. sí. Y es cosa de colocar el acto de matar, Indonesia 1965, y aparece de inmediato la peli para ser vista sin problema. Eh, sí, yo coincido. Para mí el impacto del sadismo y de los psicópatas de estos arquetipos que muestran eh, está permanentemente apareciendo en la película con escenas que son brutales. Hay un momento en que el protagonista o este eh, personaje que lleva un poco la voz narrativa de la historia, Congo, Anwar Congo, se está viendo a sí mismo recrear una de las escenas en las que
graban cómo se asesinaba a comunistas cómo se asesinaba a seres humanos, digamos, Sí, no eran no en se la sabe si eran azotea. comunistas, como en todas estas O sea, cuestiones. No, ellos ni siquiera lo preguntaban, claro. terminan diciéndolo, ¿no? Es una cosa casi del placer de matar, ¿no? Y así lo describen. Bueno, recreando una de las escenas y viéndose a sí mismo, entre comillas, actuar, este personaje, en su primer comentario con una cara de impacto, que uno dice ingenuamente, algo le está pasando por dentro. Bueno, finalmente algo le pasa al final de la película, ¿no? Pero al final del documental, pero en esa escena puntual, que es casi al comienzo, los primeros momentos de la película, él repara en el color de sus pantalones, ¿no? En la forma de su vestuario, en que debió haberse vestido de otra manera, en que se tiene que teñir el pelo. Él se está viendo con una disociación típica de los psicópatas, se está viendo como actor, ¿no? Recreándose como actor. Hay momentos, hay chispazos, voy al grano y te dejo la palabra para introducir el tema. Hay chispazos que son también escalofriantes. En algún minuto ellos están en un intervalo de esta pseudo película que están en su cabeza filmando y, y conversando, Ancuar Congo le dice a su interlocutor, que también es una especie de Sancho, de Sancho perverso del Quijote, ¿no? Un personaje también bien escalofriante. Le comenta el que había leído que en Argentina los derechos humanos habían sido respetados y que se había puesto a juicio a los militares de la Junta de Gobierno que habían estado en dictadura durante la época en Argentina y que eso en Indonesia no iba a pasar jamás y que a él jamás le iba a pasar eso, digamos, ¿no? Y que tenían esa cosa de seguridad del poder, iban a saludar, como tú dices, a políticos con cargos públicos, ejerciéndolos, a periodistas, ¿no? Y a dueños de medios de comunicación que eran parte de la orquestación provocada para poder generar esta matanza. Una cosa muy impresionante. Yo vi las cifras también que tú decías y es una locura. ¿M? Eh, y lo más fuerte para mí, que creo que es lo que tú vas a plantear ahora por lo que estábamos conversando en pauta, es esta instalación de un pulso anticomunista literal, a nivel cultural, a nivel de cotidianidad. Hay escenas donde se recrean las épocas donde participan niños, donde participan adultos mayores. Es muy bestial, es muy brutal. Ujú, Y, y yo creo que eso es muy fuerte, de digerir. ujú. Eso. Eso, y le pongo un 10, creo que lo dije también, ¿no? Sí, Sí, pongo un 10, sí. absolutamente. ¿Cuánto tiempo nos queda, Barril? Más o menos. Como 10 minutos. Ya. Oye, mira, yo difiero de una cosa de ti, de lo que A ver, plantea. Yo no creo, a ver, yo creo que esta cuestión, y te lo voy a decir desde el conocimiento de otros, digamos, ¿ok? Y de la intuición también. Yo creo que en situaciones de crisis sociales, políticas, en los diferentes países, los contextos, llamémoslo, los contextos de violencia, no los torturadores y los que masacran y todo el cuento no son necesariamente psicópatas. Yo creo que hay algunos que son psicópatas y lo terrible es que la mayoría son, de repente, como en este caso, son como delincuentes de baja monta y todo el cuento, porque una de las cosas que propicia justamente la matanza y eh, que le da reconocimiento, le da sustento, es justamente el convertir al enemigo en una cosa, ¿ok? En cosificarlo. En el fondo, cuando tú, para los torturadores, por ejemplo, en el- en la dictadura de Pinochet, eran, ¿cómo le llamaba Merino? Eran humanoides, ¿cachai? No podían ser seres humanos. Acá eran comunistas y había que matarlos, eran bichos. Y para los nazis eran los judíos también eran bichos. Sin ese, sin ese cambio estructural, o sea, sin convertir al ser humano en una cosa, es imposible que exista una matanza masiva. No puedes hacer que personas normales vayan y maten a otro ser humano. ¿Ok? Excepto que seas un psicópata y que pero ese es un disfrutes del atributo sadismo. es que ese es un atributo,
es un atributo de la psicopatía lo que tú estás describiendo, pues, y eso Pero, no necesariamente está circunscrito y, a una reacción, o sea, está absolutamente fuera de la normalidad, absolutamente pero fuera de la claro, normalidad. pero claro, pero Entonces, yo, tú te das cuenta en los diferentes procesos donde esto ha ocurrido, independientemente de las posiciones políticas, siempre el discurso oficial, ¿ok? Y en esto se han hecho experimentos, no me recuerdo cómo se llama el experimento que hicieron en una universidad en Estados Unidos en que electrocutaban, que ponían a unos estudiantes a electrocutar a los tipos y les decían que eran condenados, que ya habían sido, que eran tipos despreciables, que no importa, que tenían que seguir el protocolo, y los tipos iban subiendo el voltaje más allá de lo que se les pedía. Es un experimento famoso, no me acuerdo, para la próxima vez lo podré decir. Pero eso demuestra que en un contexto donde pero ¿cuál es tu? en que Dale, institucionalmente dale. te muestran que un grupo es peligroso, despreciable, es una amenaza, los asesinos podemos ser casi, no casi, pero podemos ser más que los psicópatas, ¿ok? Puede ser cualquiera, puede ser tu vecino, ¿ok? Eso es lo heavy. Sí, yo creo que sí, lo entiendo, pero yo creo que es un matiz semántico, ¿ah? Porque yo creo que lo que tú estás describiendo es psicopatía, y eso, claro, escala a nivel de psicología social, escala a niveles comunitarios y colectivos, pero el acto que tú describes de ese experimento, el acto que vimos en el documental, lo que sucedió acá en este país, son actos psicopáticos, son actos efectivamente disociados. No, no, Tú o postulas sea, que podemos caer todos en eso. sí, ¿Mm? sí, Y yo no creo eso, yo no creo eso. Yo sí. creo que tiene que ver efectivamente con condiciones culturales y con manipulaciones, como tú bien describes. Yo creo que lo que tú describes es correcto. La diferencia está en que eso está dirigido desde también liderazgo psicópata. Y es impresionante eso. Sí, es que La construcción de relatos, la construcción de escenarios donde se crean enemigos imaginarios, donde se crea la posibilidad de atacar a un otro, son escenarios de psicopatía, psicopatía política. Tenemos gobernantes que son así hoy día, y no solo acá, los tenemos, a mí en lo particular, y para no caer en sesgos ideológicos, a mí muchas de las escenas me recordaron la Nicaragua de hoy. La fundación de grupos paramilitares, el discurso de enemigo interno. ¿Mm? Esos son discursos políticamente estructurados desde una patología. Entonces, es dramático, es sí, dramático. Y eso sí. escala a nivel cultural, y es lo que vimos en el documental. Yo, a, a ver, yo quería meter otro tema, pero antes es que es re interesante lo que estáis planteando. Pero no, yo creo que simplemente cuando se generan determinados intereses, en este caso el interés político, esto era el tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Y las grandes potencias necesitaban convertir a Indonesia en un aliado. ¿Ok? Y eso no es psicopatía, eso es intereses. Ahí hay intereses económicos, hay intereses políticos y toda la cuestión. Y ¿cómo hacemos para lograr esto? Como para que tenga éxito, tenemos que convertir al enemigo en una cosa para que la gente común sea partícipe de este cuento. Fíjate que en el documental hay un momento en que hacen una entrevista de televisión y hablan y se matan de la risa como habían matado a los comunistas en esta época y todo el cuento está encarnado en la población. Y ese es el tema principal que yo, más que el tema de la psicopatía o todo ese tema que lo encuentro fascinante, digamos, lo dado como para que nos quedemos conversando 10 horas sobre esa cuestión. Pero creo que acá hay un punto súper importante. Cuando yo comparo este caso con Chile, por ejemplo, como lo podría comparar con Argentina y con otros lugares donde han habido procesos, digamos, contra los violadores de los derechos humanos más completos, más satisfactorios, menos satisfactorios, es que culturalmente, ¿ok? En Chile está instalado que lo que ocurrió, por ejemplo, durante la dictadura militar es despreciable. Incluso quienes quieren entrar a defender ese cuento lo hacen pa' callado, se lo cuentan a los amigos, dicen, oye, pero si no fue tan malo, si igual Pinochet salvó este país, toda la cuestión, pero ya no se puede decir en cámara. Y eso que parecería algo así como, oh, no, pero estos cochinos igual piensan esto, pero no te lo dicen, y en el fondo da lo mismo, no da lo mismo, ¿ok? La instalación a nivel cultural, a nivel nacional,
a nivel oficial de que las violaciones a los derechos humanos, que en el contexto que sea, de izquierda, de derecha, en el contexto que sea, son repudiables, ¿ok? Y que es una parte de una historia que no se debe repetir, es muy importante. Y eso se ve justamente en este caso. En Indonesia no ha ocurrido eso, ¿ok? Y se nota, porque en la población está instalado el tema de que estuvo bien que mataran a los comunistas. Son unos héroes, o por lo menos no hay mayor cuestionamiento con respecto a eso. Y justamente Pero eso, ¿por qué se genera, crees tú? ¿Por qué se genera esa normalización? ¿por qué se genera esa normalización? Te lo, Porque nunca te lo hubo, pregunto. claro, porque en el contexto histórico de este país no se ha dado un proceso de revisionismo histórico con respecto a lo que ocurrió. A diferencia de lo que sí ha ocurrido en Chile, lo que sí ha ocurrido en Argentina y lo que ha ocurrido en otras partes. Y eso no es menor, es fundamental. O sea, Interesante. el primer juicio, y desde mi punto el más importante, independientemente de las condenas individuales, ¿okay? El primer juicio es el juicio de la historia. Y desde ese punto de vista, el juicio histórico instalado es algo fundamental. Esa es mi Sí, tesis. me parece súper interesante. Sí, me parece súper interesante. Yo estoy tratando de digerir lo que dices. Ya puede ser que el cansancio me haga como equivocar en ciertas interpretaciones y si me paso un poco o me equivoco, me corriges de inmediato. Pero tengo un ruido con tu argumentación que se divide en dos. Una, eh, que y es un ruido personal, por favor, no es que tú lo hagas ni lo hayas dicho, es un ruido mío que parte de mi sesgo y de mi historia. Y es que cuando se trata de objetivizar ciertos episodios de manera histórica y hacer como un análisis más, valga la redundancia, objetivo, ¿no? Eh, a mí me asusta la relativización de esos procesos y yo creo que aquí, y que no son comparados, claramente no se puede comparar, lo de Indonesia es una locura, es una bestialidad, y yo creo que marca el hecho de que cerca de, yo había leído 500.000, tú dices 1 millón de personas en menos de 2 años muertos y asesinados, es una brutalidad, eso marca con fuego una identidad cultural como país. Mm, eh, eh, y yo creo que parte de lo que tú describes, que es real, que es esta normalización anticomunista, porque eso es, ¿no? Una normalización anticomunista. Tú dices que puede ser cualquier cosa, pero no, pero es comunismo. ¿Mm? Y eso tiene correlatos justamente con el origen del conflicto, que es la Guerra Fría, como tú decías, la intervención de Estados Unidos. Hasta leía que había grupos islámicos metidos apoyando a quien fue después el dictador de Indonesia. Suarto. Yo mezclo los nombres, entonces no los puedo decir porque tengo dislexia y como se parecen tanto, lo más probable es que me equivoque al nombrarlo. Eh, y la estructura montada, o sea, lo que describe este documental del año 2012, es decir, 40 y tantos años después, casi 50 años después de esta matanza, es una estructura de poder que descansa en los grupos paramilitares, en la impunidad y en la posibilidad que tienen los mismos mafiosos aún, no solo de extorsionar, en este caso el ejemplo que se da de los comerciantes chinos, sino que de matar impunemente hasta ese día. El origen de la historia tiene que ver con una cosa anecdótica de estos mafiosos de poca monta que se paraban en la puerta de los cines a A robar a la revender. gente y que en la cuadra de al frente estaban torturando, claro, a revender entradas, y en la cuadra del frente estaban torturando, la policía indonesa estaba torturando a prisioneros, y ellos llegaban y como parte del juego se metían a matarlos y empiezan a entender que esta cosa tenía algún grado de lógica y empieza a escalar, a escalar, a escalar hasta el punto de que el tema era el matar y no el para qué, ni a quién, ni el cómo. Y ese arraigo violento es impresionante. Yo quedé me cuesta compararlo con otros procesos. Entonces, nosotros tuvimos una matanza acá, ¿no? No tiene que ver con una escala, no tiene que ver con una violencia del Estado. Y eso es lo que está sucediendo en Indonesia. Entonces, estoy de acuerdo con tu tesis. Creo que eso es impresionante, ¿no? Que el hecho de que siga proscrito el Partido Comunista es parte de la lógica que tú planteas, que hay una normalización que es brutal, que es bestial. ¿No? Y que lo transforma como una cosa surrealista. Por momentos la película a mí
me parecía algo extraño, como inasible, ¿no? Eh, y sí, y lo otro respecto, solo para confirmar tu punto de que puede ser una discusión interesante que retomemos en otro episodio, sí, yo tiendo a pensar que, que tenemos muchos psicópatas en el poder, que tenemos muchos psicópatas como líderes con poder y con espacio de poder y con potencialidad de poder. Y eso a mí me asusta mucho, ¿no? Y eso no es una condición, no es una condición, es más allá del experimento social que tú describes. Creo que tiene que ver efectivamente con una intención de control y de dominio que es Chuta. eh, Mira, inimaginable en términos de las consecuencias que pueda tener. mira, se acabó, ¿cierto? Ya estamos. Estamos justo en la hora, pero démonos unos minutitos para que puedas cerrar. Ya, pero lo voy a hacer súper cortito. Yo creo que, bueno, estamos los dos tan impactados como sobre el documental. En el fondo tenemos una sensibilidad parecida, digamos, con respecto a las masacres, a todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, digamos, con respecto a los derechos humanos y todo el cuento. Pero sí yo creo que tenemos ahí una conversación que pulir, porque a diferencia tuya, creo que todos, casi todos o muchísimos seres humanos podemos ser tanto ángeles como demonios, digamos, verdugos y compasivos. Va dentro nuestro y depende de las circunstancias. Y de repente, a veces, cuando sales de esas circunstancias, eres un héroe. Y a veces hasta te matan, digamos, depende el contexto en que estés. Yo me quedo con una típica frase de Hannah Arendt, que es la banalidad del mal o banalización del mal, que habla de ella. Y no, Barril, eso es lo heavy, es lo más terrible y lo espeluznante de este cuento, ya que nos metimos en esta área. Esos gobernantes que tomaron estas decisiones, por ejemplo, un Kissinger, en muchos sentidos, o otros, los burócratas de Stalin, ellos firmaban papeles, o los nazis, cuando compraban el Ciclón B para matar a los judíos, ellos firmaban, eran parte de una burocracia, no eran psicópatas, eran administrativos, porque resulta que el que se manchaba las manos era un tipo que estaba en otra parte, eran los Anwar Congos del mundo, ¿ok? Ellos son los que se iban a ensuciar las manos, y en ese sentido, y lo heavy de esta cuestión es que siendo todo obviamente que un asesino y un asesino en serie merece la pena que corresponde, finalmente es la sociedad con los asesinos y las víctimas los que son todos ellos víctimas de un proceso, independiente de que se tienen que Sí. condenar penalmente a todos, digamos, pero realmente no son psicópatas, son intereses, son gobiernos, así funciona lamentablemente el sistema. Eso quería decir nomás, ¿no? No, yo no me puedo quedar callado. Esto tenemos que hacerlo, Pero tenemos que no hablar de vamos. esto en un programa, porque Dale. pones un tema muy fascinante, claro, y solo, sí, pues que yo no estoy de acuerdo en el cierre que hace de la argumentación para decir que no lo son, porque para mí todo lo que describes sí tiene que ver con rasgos psicopáticos. Lo que pasa es que, claro, escala a niveles culturales y del grupo. El periodista que aparece en el documental usa la misma frase que tú usaste hace un segundo cuando le preguntan si él había matado a alguien. El periodista encargado de los medios de comunicación, de poder crear esta figura que en algunos, él confiesa, eh, mentían derechamente para poder crear este enemigo interno, ¿no? Y poder convencer a la población de que este enemigo era real. Era nuestro Agustín Le preguntan Edwards. si él había matado alguna vez a alguien. Ujú. Tremendo, tremendo, tremendo. Y la respuesta de él es la que tú dices, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a manchar las manos con sangre? Si están estos otros que lo hacen. Si eso que dice él no es una conducta psicópata, que es replicable a los liderazgos y a la construcción de relatos, entonces, ¿qué es? Entonces, ese es mi punto. Y yo creo que pones un temazo, un temazo. Así que vamos con el tema. Si logramos rescatar a Gonzalo de los chinos, podemos plantearle que hagamos una revisita a este tema, porque está muy bueno. Ujú. Oye, Ya, estamos, pues. estamos terminando. ¿Quieres cerrar algo? ¿Quieres decir algo No, tú? no, el tema es un mar, ¿no? Imposible cerrarlo, solamente despedirme y que nos vean para el próximo capítulo. Oye,
Me pasó algo extraño. Escuché el cucú que escuchamos cuando está Gonzalo. Es que el cucú es de mi casa. Lo acabo de escuchar. Es mío el Ah, cucú. por eso. Mua. Ahí está, pues ahora me hace sentido. Ahora me hace sentido, claro. Entiendo todo. Ya, cucú, Ya, pues, nos nos vemos. vemos. Que estés Muchas bien. gracias por esta conversación. Gracias a ti. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias por escucharnos y vernos. Saludos.